Buenas noches, desde Civilitas estamos intentando construir los valores del cambio. Ese es el lema que nos hemos puesto bajo la presidencia de nuestra emérita Carmen Álvarez. Esto de construir los valores del cambio tiene una faceta nacional. Nosotros sentimos que han sido 10 años de grandes distorsiones en la Argentina y otras tantas desde el regreso a la democracia. También no carguemos todas las tintas sobre el kirchnerismo, digamos, y que vale la pena volver a plantear una Argentina que se sienta sobre principios, sobre valores, y parece mentira porque los valores de siempre, en este caso, son presentados como los valores del cambio, digamos, o sea, volver a ser república, volver a ser federales, volver a tener un presupuesto, volver a respetarnos y no estar en una zanja. Son los valores de siempre, pero en este caso son los valores del cambio de la Argentina. Lo curioso es que cuando contactamos a nuestros amigos de Civilitas España, de Civilitas México, Civilitas Brasil, todos a su manera tienen el mismo problema. El mundo, no sé si coincidirás conmigo y si coincidirá usted, bueno, antes nosotros cuando éramos más chicos teníamos como algunos marcos de referencia de lo que realmente era la civilización, las civilitas, digamos. Y por ejemplo mencionábamos a Europa, mencionábamos a Estados Unidos. Bueno, hoy en Estados Unidos están a punto de votar a un tipo que la verdad que es de lo peorcito que hay, digamos, así medio un Hugo Chávez, digamos. En Europa se retiran, se pelean, entonces uno está viviendo un mundo mucho más incierto en cuanto a estos valores de la civilización. Algunos en Europa hablan del proceso de argentinización de Europa, digamos, así que eso no nos viene bien, digamos. Bueno, en este marco quisimos hacer un programa hoy bien de fondo y la primera entrevistada es Graciela Pillen. Doctora, gracias por venir. Por favor, muchas gracias. Siempre por ayudarnos a pensar. Gracias. Bueno, la Europa que conocemos que tanto nos enorgullecía con esta Unión Europea tan organizada, con su gobierno en Bruselas, viene como de mal en peor y ahora es como que le da el golpe de gracia la gente de Gran Bretaña diciendo nosotros nos vamos, digamos. ¿Qué lectura hace? A ver, yo pienso que lo siguiente, desde finales del siglo pasado veníamos observando que había 5 procesos paralelos. Eso lo habíamos dejado plasmado en algún escrito alguna vez y que tenía que ver que había un proceso de globalización, pero por otro, 4 procesos paralelos. Uno segundo era el de la fragmentación, que significaba que si bien se hablaba de libre mercado y se hablaba de democracia liberal y se hablaba de una serie de cuestiones, sin embargo los estados tendían a unirse en procesos de integración fuertemente frente a esos desafíos que le presentaba un mundo mucho más mundializado. La Unión Europea, como el Mercosur, son procesos de fragmentación, es decir, se reúnen, se integran para poder hacer frente. Pero uno de los últimos, porque son 5 procesos paralelos, uno de los últimos era el de individuación. Y a mí me parece que estamos en lo que podríamos llamar una proto-individuación, es decir, aquellos procesos por los cuales, después de haber transitado por un, digamos, derrotero de integraciones que son importantes, como por ejemplo la Unión Europea, que es la más perfecta en su modelo, sin embargo, hay una tendencia a la razón de Estado nuevamente, es decir, a cerrarse sobre sí mismo. Es decir, a la individuación, es decir, reconstruir la propia identidad con los propios valores, custodiando plenamente la soberanía, porque los procesos de integración significan ceder una porción de soberanía. Claro. Nuevamente es querer recuperar todo eso. ¿Y eso por qué? Porque se presentan una serie de fantasmas. Por eso ahora cuando se hizo el referéndum, ahora se han arrepentido, aparentemente hay más de 3,5 millones de firmas, pero ¿cuál era el problema? El tema es cómo se argumentó una y otra cosa. Claro. Ambos argumentaban cuestiones como temáticas similares, pero desde distintos puntos de vista. Pero en ambos casos, uno de los grandes fantasmas era, por ejemplo, la inmigración. Claro. Eso más otras cuestiones de seguridad, etc. Pero ahora, el tema es el siguiente. Centrarse o cerrarse nuevamente sobre sí mismo asegura de algún modo una mayor eficacia y eficiencia para la gestión interna? No necesariamente, porque quienes votaron por permanecer dentro de la Unión Europea decían que era mucho más favorable o más conveniente quedar insertos dentro de la Unión Europea porque hay un conjunto de elementos que se articulan entre sí y conforman un frente común para ciertos y determinados desafíos como el terrorismo, por ejemplo, inmigrantes, etcétera, etcétera, mucho más compacto. Pero bueno, esto es una crisis muy, muy fuerte, seguramente.
Carmen hizo una pregunta fuera de cámara, no sé si la quiere hacer, o sea, ¿esto es crisis terminal, es renovación? Claro, si hay una oportunidad, ¿se puede pensar en una vuelta a reformular la Unión Europea estable como oportunidad? Lo que pasa es que hay otros países, a ver, la misma Gran Bretaña, que tanto Escocia como a lo mejor Irlanda del Norte ya están pensando, sobre todo Escocia, en poder secesionar. El problema es, yo digo que es como la Argentina, ¿no? En Argentina los porteños no son lo mismo que los cordobeses ni los jujeños, difieren en idiosincrasia y estilo, entonces eso es una tentación muy grande. Claro. Entonces los escoceses ya están hablando, los Países Bajos han hablado de ese tema, Francia con los movimientos de ultraderecha se están entusiasmando. Donald Trump desde Estados Unidos está de algún modo mandando argumentos en favor de... Y así sucesivamente, o sea que las posibilidades de tentación son importantes, pero a su vez hay otro problema. Si va a ingresar un Turquía con 72 millones de habitantes, ¿qué significa eso para la Unión Europea? Se les va un socio de la magnitud de Gran Bretaña y aparece otro socio con grandes problemáticas, no solamente en cantidad de habitantes, sino problemas de inmigración, problemas de religión, porque eso no se puede dejar de tener en cuenta, o sea, nuevos problemas y muy grandes, o sea que... Como el atentado como el atentado de hace un rato, que no sabemos qué es, pero... La última pregunta, Graciela, te llevo como a la cumbre, más tipo civilitas, digamos. Yo he crecido, como le decíamos recién a los televidentes, admirando la Unión Europea y medio queriéndolo como modelo también para América Latina, para América y demás. Vos como profesor y tan estudiosa sobre este tema, ¿tenemos que seguir en esa línea a pesar de estas crisis o finalmente estos modelos han demostrado que no funcionan? ¿Persistimos? Sí, es buena la pregunta. Yo diría lo siguiente, acá hay un tema que a mí me parece que es una tendencia mundial. Es como poner de ejemplo el matrimonio o irse a vivir en pareja sin casarse, es algo así. La tendencia internacional ha sido, en los últimos años, la integración. Procesos como la Unión Europea o el Mercosur, en donde se cede una parte de soberanía, en donde hay un contrato muy fuerte, un contrato social, político, económico, etcétera, muy fuerte, y eso era el ideal. Pero ¿qué pasa? Los jóvenes ahora no quieren matrimonio, quieren uniones de convivencia. Me parece que esa también es un poco la impronta que se va a empezar a dar, o se está empezando a dar internacionalmente. ¿Por qué? Porque las alianzas estratégicas, en lugar de los procesos de integración, les dan mayor libertad. Si yo no quiero estar o estoy disconforme, salgo de ese y me alío con otro. Así es como en Brasil, por ejemplo, apenas tuvo esta crisis Dilma Rousseff, el gobierno de reemplazo lo primero que dijo es qué importante sería tomar distancia del Mercosur. Claro. Que es un proceso similar al de la fugacidad en las relaciones internacionales. Así es. Gracias por ayudarnos a pensar, Graciela. Acá tenemos un pequeño video que nos explica un poquito la coparticipación federal de Argentina. A verlo. Hace mucho tiempo, que la coparticipación en Argentina es difícil de comprender y no tiene los incentivos correctos para las provincias. La coparticipación es un término que está asociado a la recaudación de impuestos. Nuestro país es un país federal y la recaudación, hay una recaudación nacional y una recaudación de las provincias. De la recaudación nacional hay parte que se devuelve a las provincias. Esa parte que se devuelve a las provincias según un esquema teóricamente estructurado, pero luego hay un montón de parches y de acuerdos que se han hecho a través del tiempo. Eso que se devuelve a las provincias se denomina la coparticipación. Entonces las provincias tienen su propia recaudación que viene de tributos como ingresos brutos o como impuestos a los sellos o como patente de los autos, y la nación tiene el IVA, ganancias, bienes personales. Entonces la masa coparticipable, una parte queda, digamos, a nivel de nación para cubrir los gastos federales y la otra va a las provincias. Teóricamente, las provincias debieran estar recibiendo alrededor de un 46, 40, más o menos mitad y mitad. En teoría debiera ser así. Eso se ha ido reduciendo y hoy en día
la coparticipación a las provincias está en los niveles más bajos, entre un 30 y un 35%, es decir, están recibiendo mucho menos de lo que deberían recibir de los ingresos que les corresponden por ley. Bueno, las provincias más pobres, las provincias del norte, son las provincias que normalmente tienen mayores problemas. Ahora, las provincias más perjudicadas, en términos generales, cuando uno hace un estudio más finito, en general las provincias más grandes han sido las más perjudicadas porque ponen mucho y reciben bastante poco. Hoy en día, Argentina necesita una seria discusión de la coparticipación y una ley mucho más clara, mucho más automática y mucho menos permeable a los acuerdos políticos. Yo creo que lo que hay que hacer es transparentar la coparticipación, ver cómo, quizás no en un solo gobierno, sino en varios gobiernos, se va ordenando y cómo se hace una coparticipación que sea efectiva, en el sentido que las provincias tengan el incentivo correcto a gastar de una manera, valiosa para sus conciudadanos, porque ¿dónde va a parar ese dinero? En definitiva, es el dinero que hace a la educación, a la salud de los argentinos en diferentes provincias, en diferentes ciudades del país. Y por otro lado, que tenga un incentivo correcto para que los gobernadores y los intendentes sigan teniendo el incentivo correcto